A propósito de una afirmación de un crítico y también cineasta, en ese sentido parecido a tu situación, que es de Sergio Wolf, Wolf en algún momento plantea que esta generación es la generación de huérfanos. Vos, de algún modo, de ese enunciado vas tramando, no solamente te das cuenta de que sí, que efectivamente hay que pensar sobre eso, pero a su vez, de algún modo, constituís un grupo de familias, un grupo de asociaciones de directores que estarían, naturalmente no tiene nada que ver con un orden de compartir un apellido, sino una estética quizás, un destino por el otro lado. Por ejemplo, Agresti Bielinski, y vas encontrando así una suerte de genealogía de los últimos años del cine argentino. Me gustaría preguntarte cómo llegaste a esta idea y cómo fue que realmente, porque no es caprichoso las asociaciones que encontrás, sino que responde a una lógica que vos entendés está implícito en los objetos, que son las películas, de estos autores. Entonces me gustaría que hables un poco de esto, Nico. Bueno, empieza como algo lúdico, uno siempre piensa de algún modo, a veces, en este caso alguien que intenta hacer películas, en otros que lo han hecho antes como familiares, o quién te gustaría que fuera, no sé, tu tío, tu padre, digamos, ¿no? Eso, por otro lado, es algo que hasta está teorizado en la teoría del arte. Digo, Harold Bloom tiene ese libro La angustia de las influencias, donde de algún modo desde el psicoanálisis lee un poco eso. Lo notable es que, bueno, él lo hace con la literatura, lo notable en el caso del cine es que al ser un arte joven y tal vez ya extinto, toda su historia realmente se puede resumir en una serie de relaciones familiares muy cercanas, digamos, ¿no? Porque estamos muy cerca digo, por ejemplo, para sacarlo del contexto nacional, digo, Godard está vivo y de algún modo tal vez es el abuelo del cine moderno y a la vez él entrevistó a Lang, filmó con Lang, que era de algún modo, en cierto modo, un padre de cierto clasicismo cinematográfico. Entonces, digo, todas esas relaciones están muy cerca, no están ni a miles de años ni nada, ¿no? Como en otras artes, digamos. En ese sentido, convivimos con los que han estado antes de nosotros en un mismo siglo, digamos, en un siglo que en todo caso que acaba de terminar y que ya empieza el otro. Un siglo, por otra parte, virulento, ¿no? Tanto en todo el mundo y en particular en la Argentina, digamos. Entonces, los últimos 50 años de historia argentina y todas sus violencias, me parece que marcan justamente esas relaciones. Porque efectivamente, cuando uno ve las películas o cuando uno ve muchas zonas de muchas artes argentinas, los padres están ausentes, digamos. Los padres no aparecen. Hay tíos, hay abuelos, pero los padres no están. Bueno, no están por un motivo claro, digamos. Por eso tomaba un poco eso de Sergio Wolf, porque de algún modo él tiró un poco esa frase y después no la retomó ni la profundizó, digamos. Con lo cual quedaba como una especie de incógnita y a la vez me parecía como una especie también de noción un poco falsa, porque primero, esa idea de huérfanos era una metáfora, pero a la vez hay huérfanos literales. A la vez hay que ver si esa idea de generación de huérfanos era una idea del crítico y tal vez no una idea de los cineastas. Los cineastas reconocen esa orfandad y en todo caso esa orfandad desde ya no implica una especie de tierra baldía, en todo caso donde no hubo nada antes, sino que no, justamente hubo algo que fue eliminado o fue matado o fue desaparecido o fue combatido y que efectivamente quedó en ese estado particularmente, por ejemplo, el cine argentino, en estado calamitoso, en que de algún modo esa generación lo encontró, fue un producto de toda esa historia, de los sucesivos fracasos o problemas que afrontó la generación del 60, de la violencia de los 70, de las deudas de la democracia, y todas esas cosas de algún modo efectivamente van dibujando toda una serie, si uno quiere, de relaciones. Particularmente, además de
esos abuelos y esos padres, lo que yo en algún lado llamo los hermanos mayores, digamos que es como una generación intermedia, donde efectivamente a su manera cada uno dibuja un cierto perfil. Digo, está Bielinski, está Agresti, está Rechman, está Napoleac, está Belotti, en fin, son cada uno con sus propias historias, sus propios problemas, que no han sido reconocidos, si se quiere, tan fuertemente como una generación, y que tal vez por esta cuestión de que están un poco entre generaciones de algún modo, pero que justamente al reconocer esas dos grandes generaciones empiezan a ocupar su lugar y a la vez empiezan a iluminar también cada uno con sus posibilidades o imposibilidades el derrotero de los que venimos después, o esto que también ya a esta altura tal vez tenga ya un par de generaciones, que es el nuevo cine argentino. Hay una cosa que de algún modo el libro plantea, y en ese sentido tengo la impresión que repite un sistema acá de lectura. En tu película Tierra de los Padres también era lectura. Digamos, en algún sentido hay una tensión dentro de la nueva generación del cine argentino que podría estar dada por un lado por Lisandro Alonso y por el otro lado por Lucrecia Martel. Digamos. En estos dos elementos simbólicos, digamos, son dos personajes conceptuales del texto, más allá de las personas en sí, de lo que respecta a cada uno. Digamos, son dos modelos que aparecen atravesando esta nueva historia. Me gustaría que hables un poco. Digamos, Alonso se ha constituido dentro del texto como una suerte, como alguien decía por ahí, de villano. No necesariamente es así, pero es como que representa o condensa una actitud. Y esto es por un lado lo que ves. Y por otro lado, la contracara de esto es Martel. ¿Qué es lo que estás planteando en esta dialéctica, en este choque negativo, en el sentido de que no hay una, al menos no hay una síntesis, sino que hay una tensión? Sí, hay que aclarar, obviamente no hablamos de los cineastas, sino de su obra e incluso sobre las lecturas de su obra, ¿no? No sobre las personas, digamos. En este caso, efectivamente, en esa especie de elección que a veces hago de ciertos cineastas que me parecen representativos, incluso en su dialéctica, digamos, me parecía muy clara la de Martel y Alonso, pues son dos cineastas que inician de algún modo juntos, ¿no? Hacia el 2000, digamos. Con sus respectivas óperas primas, La Ciénaga de la Libertad, dos nombres ya con los nombres significativos, y me parece que efectivamente hay ahí dos modelos. Un modelo, si se quiere, más permeable a esta pregunta por lo político, por lo histórico, por las marcas de la época, y en Martel, y en el caso de Alonso, un cine que efectivamente más bien parece borrar esas marcas, y en particular, por supuesto, en La Libertad, no en su última película, que más bien pareciera desandar ese camino e ir hacia otro lado, plantearse efectivamente como una especie de discurso vacío, digamos, o de grado cero, en el que muchos críticos y muchos cineastas han encontrado una especie de modelo. Y para mí, efectivamente, probablemente ese modelo, cuando uno ve todos los años posteriores, haya sido, en cierto modo y en cierta medida, más influyente, si se quiere, que la otra gran cineasta, porque son dos cineastas además muy reconocidos internacionalmente, ¿no? Me parece que en ese, digamos, podríamos decir que el modelo Alonso ha sido más exitoso, entre comillas, que el modelo Martel dentro del nuevo cine argentino. Hay algo que también es bastante obvio dentro del texto, digamos, hay una figura, no sé si heroica, pero una figura que es la excepción a la regla, que es el caso de Fabio. Que esto te lleva a vos a una lectura particular, porque tu texto, por un lado, está articulado por una idea de modernidad, y esta idea de modernidad no siempre viene asociada a una idea de lo popular. En el caso de Fabio en particular, estas dos categorías parecen reunidas de un modo coherente y orgánico dentro de la propia obra, con sus diferencias dentro de sí. Entonces me gustaría que ¿por qué es la figura de Fabio, en algún sentido, sería el lugar de lectura generalizada? Y Fabio es como un sol negro, en el sentido de que articula las dos generaciones, digo, es
es uno de los grandes cineastas de los 60, a la vez tal vez uno de los pocos, si no el único, respetado por las nuevas generaciones, o por lo menos cuando se pregunta por algún cineasta es el primero que aparece. Después habría que ver cómo aparece y por qué, o qué Fabio, ¿no? Qué Fabio aparece. Pues efectivamente, bueno, hay un Fabio más cercano a ese viejo cine, nuevo cine argentino y al nuevo, el de los 60, digamos. Después hay una etapa más, si se quiere, popular e incluso populista de Fabio en los 70, digamos, ¿no? Pero me parece que aún en esas dos etapas, siendo distintas, Fabio articula la modernidad con lo popular. Digo, y esto es importante porque es una vieja discusión de los 60, si se quiere, que sigue sin saldarse en los 90. La idea de algún modo, y tal vez relacionado con esto que te digo de que de algún modo la modernidad vino después del peronismo, y casi contra el peronismo, que ha sido, para mal o bien, la representación de lo popular en Argentina. De algún modo Fabio articula modernidad y cultura popular y no deja, digo, puede ser popular sin dejar de ser moderno y puede ser moderno sin dejar de ser popular. Digo, demuestra que eso es posible. A la vez, efectivamente, no deja de ser, como juega ahí con el nombre de una de sus películas, un cineasta solo. Es decir, un cineasta que efectivamente tensiona a su propia generación y a la vez tensiona a estos cineastas nuevos que lo reconocen como padres, si uno quiere, pero que a la vez hay que buscar la huella de Fabio en el nuevo cine argentino, ¿no? Digamos, es difícil encontrarla o encontrar cómo se reflejaría esa admiración en las propias obras de los nuevos cineastas. Hay una dimensión donde de algún modo se te puede, yo creo que se te va a cuestionar, estoy convencido que va a ser así, que es la inclusión en el texto de tus propias polémicas con tus propias políticas, con tus propias películas. Lo cual me parece a mí que si uno lee el texto está justificado la inclusión. Me gustaría que hables con mayor vehemencia, si se quiere, de por qué esta decisión de las polémicas en algún momento vinculadas a la recepción de M, el contraste con la película de Albertina Carri, la discusión que de algún modo se articula en torno a las lecturas de ambas películas, y luego una cuestión ya un poco más polémica, que es la relación de Tierra a los padres con el contexto contemporáneo de hoy. O sea, es una polémica vigente, donde hay literalmente una disputa discursiva con una revista, con una línea de un festival, si se quiere, y que vos tomás la decisión de que eso esté en el libro. Que es una cuestión personal, pero la impresión que da es que más que una cuestión personal, es una decisión teórica de que eso da cuenta de un momento también de lo que planteas en el libro. Sí, bueno, ese es el punto, digamos, en un primer momento no pensaba incluirlo, digamos, pero en la medida en que se fue armando el libro, me di cuenta que eso era una especie de continuidad, del mismo modo que las películas mismas son una continuidad y que de algún modo lo que el libro está hablando es justamente de esa continuidad, de la continuidad entre el hacer y el decir, digamos, y de la continuidad entre esas discusiones, digamos, son las mismas discusiones, no son otras discusiones, son las mismas discusiones. Lo que pasa es que en todo caso es toda esa discusión, si se quiere, a veces más teórica, llevada a la práctica. Pero hay una continuidad absoluta entre esa discusión sobre el cine argentino, sobre la propia tradición, sobre las lecturas críticas sobre el cine argentino. Es decir, entonces me parecía central justamente mostrar, porque muchas de las posiciones que se criticaban en esas lecturas era justamente todo lo contrario de esto, justamente demostrar de algún modo casi, ni siquiera hasta a veces por el contenido, por la misma estructura del libro, por la misma, casi diría en cierto modo, por la misma existencia del libro, de la posibilidad y la necesidad de esa discusión, que muchas veces es justamente lo que está puesto en cuestión. Y algo más que me gustaría plantear, que es fuera de esto, volviendo a los cineastas, que me cuentes un poco por qué, digamos, hay un texto que es original, que tiene que ver con el cine de Campuzano. Digamos, ahí te da la impresión de que hay un conjunto de directores recientes donde vos decís, bueno, acá puede pasar algo, Campuzano es uno, un poco más hacia atrás hablas de Poliak. O sea, ¿cuál es el lugar que tienen estos cineastas? Porque son cineastas ni siquiera marginales.
aparecieron, pero vos los tomás y los pones dentro de esta discusión. Bueno, pues me interesa justamente, me parece son cineastas que justamente, a cierto modo, como Fabio, a cierto modo, salvando las distancias, digamos, ponen en tensión a su propia generación. Porque es como si metieran cierto dedo en la llaga de cierta falta, ¿no? Y porque son efectivamente, como Fabio, ciertos cineastas solos a su manera, cineastas que en todo caso no vienen en grupo, digamos, ¿no? Sino que justamente parecieran venir justamente a señalar una falta. Es también una apuesta, así como las lecturas sobre el pasado lo son. Por supuesto, cuanto más nos acercamos al presente, la crítica siempre es más riesgosa, digamos, porque uno puede criticar algo que el futuro valorará o al revés, ¿no? No haber valorado o haber valorado en exceso algo que el futuro dirá que no tenía valor. Pero me parece que ese es justamente el riesgo que debe correr cualquier mirada crítica, sea periodística, sea desde la academia, que es donde menos un poco se juega sobre esto, porque bueno, se trabajan con tiempos más largos. Me parece que en todo caso es importante intervenir sobre el propio presente, porque es el nuestro, digamos, es nuestro tiempo. Entonces el libro en cierto modo aspira a eso, aspira a ser una especie de forma de intervención en una discusión abierta desde ya. Me parece que estamos en un momento donde tal vez estamos asistiendo al final o a la reconversión de eso que se llama nuevo cine argentino a casi 20 años de su inicio, ¿no? Donde se estabilizará o se transformará en otra cosa, no sabemos, pero digamos, todavía es un proceso abierto, tal vez en unos años lo tengamos más claro. En ese sentido, nada, el libro también no quería esperar a esa tranquilidad, digamos, sino de algún modo ser una especie de piedra arrojada en medio de esa tempestad, de ese momento extraño en el que estamos, ¿no? En momentos que uno podría pensar que es como una especie de transición hacia muy bien no sabemos hacia qué, así como políticamente en términos generales no lo sabemos. Aquí está, es el país del cine. Vuelvo a insistir, para mí al menos, la importancia que tiene este libro, y estoy seguro que va a haber una segunda parte de este libro. Y creo que va a correr mucha tinta sobre este libro, o al menos debería pasar eso. El país del cine, de Nicolás Prividera.